Sophie, dijo de repente, mirándome con esos ojos cafés que ya no me parecían hermosos. Tenemos que hablar. Mi corazón se detuvo. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Sobre lo que ha estado pasando últimamente. Has estado distante. Diferente. Y necesito saber por qué. No sé de qué hablas. Todo está bien. No me mientas. Su voz era fría ahora, dura. Sé cuando algo anda mal. Es por otro hombre. ¿Te estás viendo con alguien más? ¿Qué? No. Mateo, está siendo paranoico. Entonces, ¿qué es? Porque algo cambió. Y cambió justo después de que te mudaste a ese departamento. ¿Qué encontraste, Sophie? El aire se sentía pesado. Este era el momento. Podía seguir mintiendo, podía intentar posponer esto. O podía enfrentarlo. La grabadora estaba en el bolsillo de mi sudadera. Solo necesitaba encenderla sin que él lo notara. Tienes razón, dije finalmente, metiendo la mano en el bolsillo y presionando discretamente el botón de grabación. Encontré algo. Un diario. El diario de mi hermana Laura. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Cómo sus manos se apretaban en puños. Cómo su respiración se volvía más rápida. No sé de qué hablas. Creo que sí sabes. Laura Restrepo. Mi hermana mayor. Murió hace 10 años. ¿Te suena el nombre? Mateo se levantó del sofá, caminando hacia la ventana. Su espalda estaba tensa, rígida. Mucha gente se llama Laura. Pero no mucha gente salía con un arquitecto llamado Mateo. No mucha gente escribió en su diario sobre cómo ese Mateo se volvió obsesivo después de que terminaron. Sobre cómo la seguía. Sobre cómo tenía miedo de él. Sophie, no sé qué crees que sabes, pero estás equivocada. ¿Estoy equivocada? Porque todo encaja demasiado perfectamente. Las cosas que Laura escribió sobre ti, son exactamente las cosas que haces conmigo. Los mismos restaurantes, las mismas flores, los mismos gestos. Es como si estuviera siguiendo un guión. Mateo se dio vuelta, y lo que vi en su rostro me heló la sangre. Ya no había ninguna máscara. Solo rabia pura y dura. Debiste dejar las cosas como estaban, dijo, su voz era un susurro peligroso. Debiste quedarte feliz e ignorante. Pero no, tenías que ir a buscar problemas. Así que lo admites. Conocías a Laura. Salías con ella. Conocía a Laura, dijo, acercándose lentamente. La amaba. Más de lo que amaba a nadie. Pero ella no entendía. No entendía que cuando amas a alguien así, no puedes simplemente dejarlo ir. No puedes solo terminar las cosas y seguir adelante como si nada. Entonces la seguiste. La acosaste. La aterrorizaste. Intentaba hacerla entender. Intentaba mostrarle que éramos perfectos juntos. Pero ella no quería escuchar. Fue a ver a una abogada. Iba a pedir una orden de restricción contra mí. Puedes creerlo. Después de todo lo que hice por ella, me iba a tratar como a un criminal. Eras un criminal. Eres un criminal. Mateo se rió, pero no había humor en ese sonido. Yo solo la amaba demasiado. Ese no es un crimen. Entonces, ¿qué fue lo que pasó esa noche? ¿La empujaste por las escaleras? Hubo un silencio largo. Mateo me miraba con una expresión que no podía descifrar. Y entonces, para mi sorpresa, sonrió. No tuve que hacerlo, dijo. Laura hizo el trabajo por mí. ¿Qué? Esa noche, la estaba esperando en su edificio. Había encontrado la forma de entrar sin que las cámaras me vieran. Iba a hablar con ella una última vez, hacerla entrar en razón. Pero cuando la vi subir las escaleras, estaba distraída, mirando su celular. Tropezó con sus propios pies. Y yo solo la vi caer. No podía respirar. Mentira. Tú la empujaste. No tuve que hacerlo. La física hizo el trabajo. Pero ¿sabes qué fue lo gracioso, Sophie? Pude haberla ayudado.
Estaba lo suficientemente cerca. Pude haber gritado, corrido hacia ella, intentado atraparla. Pero no lo hice. Solo me quedé ahí, mirando cómo caía. Mirando cómo su cabeza golpeaba cada escalón. Mirando cómo su cuerpo se quedaba inmóvil en el rellano. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Eres un monstruo. Soy un hombre que ama demasiado. Y cuando Laura murió, pensé que finalmente podría seguir adelante. Intenté olvidarla. Salí con otras mujeres. Pero ninguna era como ella. Hasta que te conocí a ti. Mi estómago se revolvió. Yo no soy Laura. Pero eres como ella. Eso fue lo que me atrajo de ti desde el principio. La forma en que reías, la forma en que movía las manos cuando hablabas, incluso la forma en que te mordías el labio cuando estabas concentrada. Eras como una segunda oportunidad. Como si el universo me estuviera dando otra oportunidad de hacerlo bien. ¿Sabías quién era yo desde el principio? No al principio. Al principio fue solo una atracción. Pero cuando me dijiste tu apellido, cuando conocí a tus padres y los reconocí de las noticias de hace 10 años, lo supe. Eras la hermana de Laura. Y en lugar de asustarme, me emocionó. Era como si Laura me estuviera enviando un regalo. Su hermana pequeña, toda crecida, perfecta para mí. Me sentía enferma. Todo había sido una mentira. Nuestro encuentro fortuito en la cafetería, probablemente no fue fortuito en absoluto. Mateo había sabido quién era yo. Me había buscado. Me había seducido. Todo era parte de su enfermiza obsesión con mi hermana. Estás enfermo, dije, retrocediendo. Necesitas ayuda. Lo que necesito, dijo Mateo, bloqueando mi camino a la puerta, es que entiendas. Yo te amo, Sophie. De la misma forma que amaba a Laura. Y esta vez, voy a hacerlo bien. Esta vez, no voy a dejarte ir. No me amas. Amas alguna versión retorcida de lo que quieres que sea. Amas tu poder sobre mí. Llámalo como quieras. Pero vamos a quedarnos aquí, juntos, hasta que entiendas. Hasta que aceptes que estamos destinados a estar juntos. La gente sabe dónde estoy. Si no regreso, vendrán a buscarme. Para entonces ya será demasiado tarde. Para entonces ya habrás entendido. Mateo se acercó más, y yo seguí retrocediendo hasta que mi espalda chocó con la pared. ¿No había dónde ir? Estaba atrapada. No me toques, dije, tratando de sonar valiente a pesar de que estaba aterrada. Sophie, no quiero lastimarte. Solo quiero que entiendas. Que aceptes. Podemos ser felices juntos. Podemos tener la vida que Laura y yo nunca pudimos tener. Nunca seré tuya. Prefiero morir como Laura que vivir contigo. En cuanto las palabras salieron de mi boca, supe que había cometido un error. Los ojos de Mateo se oscurecieron, su expresión se volvió fría, calculadora. Si eso es lo que quieres, dijo suavemente. Puedo arreglarlo. Puedo hacer que parezcas otra chica que no pudo manejar la vida. Otra tragedia. Tus padres ya perdieron una hija. Imagina perder dos. Pero al menos estarían juntas, ¿verdad? Tú y Laura, juntas de nuevo. Eso fue suficiente. No podía quedarme ahí ni un segundo más. Aproveché un momento de distracción y corrí hacia la puerta. Mis dedos apenas rozaron el picaporte cuando Mateo me agarró del brazo y me jaló hacia atrás con una fuerza brutal. ¿A dónde crees que vas?, gruñó, presionándome contra la pared. No hay a dónde correr, Sophie. Estamos en medio de la nada. Nadie puede ayudarte. Pero estaba equivocado. Porque en ese momento, escuchamos el sonido de un motor acercándose. Mateo se congeló, y aproveché ese momento de confusión para zafarme de su agarre y correr hacia la ventana. 2 patrullas de policía se detuvieron frente a la cabaña. ¿Qué hiciste?, siseó Mateo, pero su voz ya no sonaba amenazante. Sonaba asustada. Grabé todo, dije, sacando la grabadora de mi bolsillo. Cada palabra. Cada confesión. Y mi amiga tenía instrucciones de llamar a la policía si no le respondía.
Además, hay un detective privado que me ha estado siguiendo desde que salimos de la ciudad. Vi cómo la realización caía sobre Mateo. Cómo entendía que había perdido. Que todo había terminado. La policía entró a la cabaña con las armas desenfundadas. Bernardo, el detective privado, venía con ellos. Señorita Restrepo, ¿está bien?, preguntó uno de los oficiales. Sí, dije, aunque temblaba de pies a cabeza. Pero él no lo está. Mateo Vargas mató a mi hermana hace 10 años. Y acaba de confesar. Tengo la grabación. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Mateo. Cómo intentaba retroceder, como si pudiera escapar. Pero no había escape. No esta vez. Mateo Vargas está bajo arresto por acoso, amenazas, y como sospechoso en la muerte de Laura Restrepo, dijo el oficial mientras le ponía las esposas. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras leían sus derechos, Mateo me miró. Y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. No era arrepentimiento. No era miedo. Era rabia pura. Como si yo fuera la culpable de todo esto. Como si yo hubiera hecho algo malo al descubrirlo. Esto no termina aquí, dijo mientras lo sacaban de la cabaña. Te arrepentirás de esto, Sophie. Te lo prometo. Pero sus amenazas ya no tenían poder sobre mí. Porque había ganado. Laura finalmente tendría justicia. Los meses siguientes fueron un torbellino. La grabación fue admitida como evidencia. El caso de Laura fue reabierto. Encontraron más evidencia que había sido pasada por alto la primera vez, fibras de la ropa de Mateo en la escena, registros de su celular que probaban que había estado en el edificio de Laura esa noche a pesar de su coartada, y lo más importante, testimonios de otras mujeres que Mateo había acosado después de Laura pero antes de mí. Resultó que yo no era la única. Había un patrón. Mateo encontraba mujeres que le recordaban a Laura, las seducía, se obsesionaba, y cuando intentaban dejarlo, las aterrorizaba hasta que huían de la ciudad. Yo había sido la que se había quedado. La que había descubierto la verdad. El juicio fue largo y doloroso. Tuve que testificar, contar nuestra relación, admitir frente a extraños cómo había sido manipulada y engañada. Mis padres estaban destrozados. Enterarse de que el hombre que habían acogido en su familia era el mismo que había matado a su hija mayor fue casi demasiado para ellos. No lo sabíamos, repetía mamá una y otra vez, llorando. Si hubiéramos sabido que Laura salía con alguien llamado Mateo, si hubiéramos conocido a su novio, lo habríamos reconocido. Habríamos podido protegerte. Pero no era su culpa. Era solo de Mateo. Al final, fue declarado culpable. No de asesinato en primer grado, porque técnicamente no había empujado a Laura. Pero sí de homicidio culposo por omisión de auxilio, acoso agravado, y múltiples cargos relacionados con las otras mujeres. Le dieron 25 años. 25 años no parecían suficientes por una vida robada. Pero al menos era algo. Al menos Laura podía descansar en paz sabiendo que su asesino finalmente pagaba por lo que había hecho. Ahora, un año después, ¿estoy reconstruyendo mi vida? Me mudé de ciudad, comencé de nuevo en un lugar donde nadie conoce mi historia. La terapia me está ayudando a procesar todo. Hay días buenos y días malos. Días donde puedo pensar en Laura con cariño sin que el dolor me paralice. Y días donde me despierto en medio de la noche, sintiendo las manos de Mateo en mis brazos, escuchando su voz diciéndome que me ama. Pero estoy sanando. Lentamente, pero sanando. El diario de Laura está ahora en un lugar seguro. No podía deshacerme de él, pero tampoco podía tenerlo cerca. Es la última pieza de mi hermana, sus últimos pensamientos, su última advertencia. Cada tanto lo leo y le hablo, le cuento que lo logré, que él finalmente pagó, que ya puede descansar. Y algunas noches, juro que puedo sentirla cerca. Puedo sentir su presencia, como cuando era niña y ella se metía en mi cama después de una pesadilla y me decía que todo estaría bien. Ahora es ella quien necesita que yo le diga que todo está bien. Que su muerte no fue en vano. Que su historia salvó mi vida.
Carolina me visitó la semana pasada. Nos sentamos en mi nueva terraza, tomando café y mirando el atardecer. ¿Cómo estás realmente?, me preguntó. Mejor, dije honestamente. Algunos días son difíciles. Pero estoy mejor. ¿Has pensado en salir con alguien de nuevo? Me reí. Todavía no. Creo que necesito tiempo. Tiempo para aprender a confiar de nuevo. Tiempo para ser solo yo, sin ser la hermana de Laura o la novia de Mateo. Solo Sofía. Me parece bien. Tienes todo el tiempo del mundo. Y esa es la verdad. Tengo tiempo. Algo que Laura nunca tuvo. Así que voy a usarlo bien. Voy a vivir por las dos. Voy a cumplir sus sueños y los míos. Voy a amar y reír y llorar y existir de forma auténtica y verdadera. Porque eso es lo que Laura habría querido. No que me quedara atrapada en el pasado, en el dolor, en el miedo. Sino que viviera. Completamente. Intensamente. Libremente. Y eso es exactamente lo que planeo hacer. A veces, cuando el sol se pone y el cielo se tiñe de naranja y rosa, puedo jurar que escucho la voz de Laura en el viento. Estoy orgullosa de ti, hermanita, dice. Fuiste tan valiente. Gracias por no olvidarme. Gracias por buscar la verdad. Ahora vive. Vive por las dos. Y yo respondo, aunque sé que es solo mi imaginación, aunque sé que ella no puede escucharme, lo haré, Laura. Te lo prometo. ¿Viviré suficiente por las dos? El diario de mi hermana muerta me dio las respuestas que necesitaba. Me dio la verdad que todos merecían conocer. Y aunque el precio fue alto, aunque el camino fue aterrador, valió la pena. Porque ahora, finalmente, después de 10 años de silencio, de mentiras, de dolor oculto, Laura puede descansar en paz. Y yo, su hermana pequeña, puedo finalmente empezar a vivir de verdad.